Buenos días, chicos. Como siempre, es un enorme placer estar en la clase con ustedes. Me da mucho gusto verlos hoy. Siempre me da mucho gusto verlos cuando hablamos de las clases. Pues el día de hoy tenemos un 30% de asistencia, donde usualmente deberíamos de tener 30 estudiantes, porque literalmente nuestro grupo consta de 30 personas inscritas. Solo habemos 12, ¿verdad? Y pues una parte de mí me entristece por quienes han dejado de asistir. Supongo que mucha gente se tomó de vacaciones toda esta semana y decidieron salir de casa o algo por el estilo. Pero pues, sea el por qué que sea, espero que quienes están hayan cumplido con sus tareas y con lo que les tocaba hacer y le siguen echando ganas. No crean que porque llegan menos personas, el valor que reúnen para llegar es este, pues menospreciado, ¿no? Yo aprecio mucho a las personas constantes, a las personas que siguen llegando a la clase y les agradezco mucho número uno, por mantenerse fieles a ustedes mismos, porque el compromiso que hicieron para terminar la preparatoria lo hicieron con ustedes mismos. Y gracias también por cumplir su compromiso hacia mí como profesor, que todos los días me levanto temprano para poder estar con ustedes y reunirnos en nuestra clase para aprender un poco más, como lo hemos hecho en todos y cada uno de los módulos que hemos llevado juntos. Afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos ya en muchos módulos, hemos ya tomado muchas clases juntos. Y a mí, por supuesto, me da muchísimo gusto poder seguirles enseñando, poder seguirles inculcando nuevos valores, nuevas formas de pensar, nuevas líneas de pensamiento, y espero que en este módulo haya logrado hacer algo como eso de la misma forma. El mundo, chicos, está lleno de textos, de opiniones y de formas de ver la vida. Todas las personas en algún punto de nuestras vidas hemos tanto leído diferentes tipos de textos como escrito diferentes tipos de textos. Y de ahí vienen muchas de los cuestionamientos que aprendimos durante todo este módulo, durante estas 2 semanas, chicos. Aprendimos cómo usar los textos durante el primer módulo, aprendimos a cómo utilizar los textos en un nivel académico y científico, y durante el segundo módulo los vimos desde una perspectiva histórica. Y en este módulo también estuvimos hablando de textos, pero ya no tocamos ningún tipo de texto académico ni didáctico, es decir, ningún tipo de texto que nos tratara de enseñar algo, sino más bien encontramos textos literarios y los analizamos desde una perspectiva arraigada al pensamiento crítico y a los estudios competentes. Por supuesto que tuvimos que ver teoría, por supuesto que vimos y analizamos muchas cosas. De hecho, todas las materias que yo doy están estrechamente relacionadas con la teoría más que con la práctica, pero pues este último módulo, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, textos y visiones del mundo, y los títulos que llevaban, por supuesto, las unidades que fuimos aprendiendo. A mí me gusta mucho imaginar que son un parteaguas en la forma en la que ustedes ven los textos literarios, como un antes y un después. No sé cuántos de ustedes hayan tenido contacto con los textos literarios anteriormente. Por alguna extraña razón, dejamos de leer cuentos y novelas conforme crecemos, porque cuando somos niños nos encanta escuchar y leer cuentos desde que estamos en la primaria. Son el primer gran contacto que tenemos con la literatura. Yo recuerdo que mi libro de español, antes, cuando yo estudié la primaria, el libro de español venía en 2 partes: el libro de español didáctico y el libro de lecturas, donde venían específicamente montones de cuentos. Y antes siquiera de iniciar las clases, porque te comprabas tus libros una semana antes de iniciar las clases, yo ya me había leído todos y cada uno de los cuentos que se encontraban. Yo entré a la primaria sabiendo leer. Entonces, nunca perdí la fascinación que los textos literarios provocaban en mí. Siempre fue un gusto para mí leer, un gusto que permaneció ahí durmiente y oculto
Mis padres me compraban unas revistas que en ese entonces salían, que eran parecidas a las revistas de divulgación científica. En ese entonces se llamaban revistas Big Bang. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener una alguna vez. Eran revistas didácticas para niños. Y en esas revistas yo encontré un refugio fuertísimo, semanal, que obtenía cada vez. Y fueron una colección, yo logré coleccionar aproximadamente, ¿qué será? Unas, no sé, 120 y tantas revistas, o sea, las estuve coleccionando por años, porque pues eran semanales las revistas. Y en ellas aprendí muchas de las cosas que sé hoy. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, chicos? La lectura debe ser algo que nosotros hagamos no precisamente por necesidad, sino pues, por placer y por gusto, especialmente cuando hablamos de textos literarios. Ustedes probablemente ya conocían de forma inherente, porque aprendemos de forma instintiva cuáles son las diferencias entre los textos literarios y los textos que no son literarios, ¿no? Sabemos cuando estamos leyendo un cuento que un cuento, pese a que puede dejar una enseñanza, no está tratando literalmente de informarnos cosas. Creo que de manera sencilla nosotros podemos identificar cuáles son los textos literarios, cuáles son los diferentes tipos de textos que podemos aprender, ¿no? Conforme vamos creciendo, que si los cuentos, que si las novelas, que si las historias. Y perdemos con el tiempo, como les decía, ese pequeño contacto que tenemos desde jóvenes con la lectura y especialmente con la literatura. Entonces, chicos, yo sé que tal vez algunos de ustedes, porque no todos están en la edad para estar en la preparatoria, algunos de ustedes ya son mayores de edad, pueden haberse distanciado de los textos literarios, pueden haber hecho a un lado las lecturas, porque vamos a ser sinceros, a la gente le encanta decir que no, leer es necesario, es parte de la vida. Si no te lees estas novelas, eres un ignorante, y eso es mentira. Es mentira. Uno fácilmente puede pasar toda su vida sin leer las novelas que todo el mundo dice que son esenciales para el ser humano, y no te pasa absolutamente nada. Puedes pasar toda tu vida sin conocer, sin saber quién era García Márquez, sin saber quién era Octavio Paz, sin saber quién era Pablo Neruda, y vivir perfectamente bien, sin tener que ser un ignorante. Entonces, los textos literarios son arte, chicos. La literatura es arte. Y el arte, como decía Mario Vargas Llosa, es un placer, uno de los quehaceres del espíritu más enriquecedores que puede haber. Una actividad que no debe de ser reemplazada para formar al hombre. Eso es algo que Mario Vargas Llosa se hizo famoso por decir y por declarar muchas cosas así muy polémicas. De hecho, fue él quien determinó a México como la dictadura perfecta, y también era un escritor muy talentoso. Entonces, Mario Vargas Llosa decía que el arte es algo que nos enriquece y que nos nutre y que nos da algo en que encontrar gusto, placer, alegría, felicidad. Y estoy seguro que algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, disfrutan el arte tanto como yo. A veces es ver películas, ¿no? Una costumbre. A veces es levantarse escuchando música y dormirse escuchando música. A veces es leer, a veces es bailar, a veces es pintar. Y no sabemos que se trata de arte hasta que nos encontramos envueltos en ello. Esas formas de expresión humana, chicos, son las que nos hacen ser el ser humano creativo que somos. Y si bien toda nuestra, digamos así, toda nuestra educación académica trata de convertirnos en seres humanos funcionales, trata de convertirnos en seres humanos que, digámoslo así, generen capacidades y talentos competentes, pues no tiene nada de malo alimentar ese lado creativo, ese lado bonito que puede haber en nosotros. Y por supuesto, yo espero que ustedes sean
de ese tipo de lectores de ahora en más, los lectores que sepan tomar en cuenta todas las cosas que se encuentran alrededor de un texto, específicamente de un texto literario, científico y histórico también, porque ya lo aprendimos, pero obviamente estamos hablando en este instante de los textos literarios, y que alimenten ese lado creativo de sí mismos, porque estamos en una época complicada. Hoy en día no podemos salir de casa, no podemos hacer mucho. Y lo que nos toca a nosotros es refugiarnos en esas cosas que nos producen ciertos tipos de placer. A veces un libro puede sacarte de las peores condiciones en las que te encuentras. Una película puede animarte. Una canción puede cambiarte el día, ayudarte con el mal humor. Espero que todo lo aprendido en clases les sirva a ustedes de forma académica, pero también de manera personal, para que le den una oportunidad a la lectura, una oportunidad a la literatura, porque de verdad que yo siempre he dicho, y lo repito, probablemente ya lo dije en la clase y lo diré una vez más, que a todo mundo le gusta leer. El problema es que no todos han encontrado el libro indicado. Y yo encontré mi libro indicado hace mucho tiempo y espero que ustedes hayan encontrado el suyo ya. Y si yo pude contribuir al gusto que tuvieron por la lectura durante este módulo, si los cuentos y las poesías que les hice leer, o la novela en el caso de, por ejemplo, si se atrevieron a leer Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, espero que les haya servido de introducción o que los haya movido a buscar en la lectura interés, porque de eso se trata precisamente este módulo, chicos, de que podamos apreciar la literatura a un nivel competente, pero sin hacer de lado esta característica creativa, artística, dramática que hay en las obras literarias. Entonces, chicos, les pregunto de forma general, y aquí espero que ustedes sean los que participen y los que hablen. Les pregunto de forma general a ustedes, ¿cómo se sintieron durante este módulo con las lecturas que estuvimos leyendo? Válgase la redundancia. Díganme si les gustaron, si no les gustaron, si piensan que fueron lecturas gratificantes de leer, o si solo las leyeron por hacer la tarea y no les interesaron, también me lo pueden decir. Me gustaría saber cuáles son las posturas, dónde se encuentran ustedes ahora mismo en cuanto a la literatura respecta. O sea, cómo se encuentran en ello, cómo se sienten con ello. Bueno, en el chat tenemos algunas respuestas. Dice Vanessa, por mi parte sí me ha ayudado tanto como en la literatura y como persona. Te conectas mucho. Es lindísima la literatura. Lo que más me gusta de la literatura es entender que proviene de personas normales, que los autores no son como estos personajes endiosados o únicos que algunas personas creen. No, un autor puede venir de cualquier parte. Dice Aniolet en el chat, a mí me gustaron porque igual las vi en secundaria. O sea, ¿viste las mismas lecturas en secundaria? Espero que hayas leído al menos una cosa nueva durante este módulo. Dice Elías, pues fueron bastante interesantes, al menos para mí, que no soy mucho de leer. Pues espero, Elías, que las lecturas que hicimos hayan funcionado de introducción para que tú leyeras un poco más. De entrada, díganme, chicos, de todos los textos que leímos, ¿cuál fue el que más les gustó? ¿Cuál fue el que más les hizo identificarse con la lectura o tal vez con el autor? Bueno, dice Daniel en el chat, casi no soy de leer, pero me gustaron. Dice Alejandra también, a mí me gustaron, no soy de mucho de leer y me gustaron. Dice Francisco, claro que me gustaron y eso que no las conocía. Muy bien, me da mucho gusto que les hayan gustado. Son lecturas selectas. Yo escogí esas lecturas porque las lecturas que trae el manual son un poquito muy académicas. El otro día les comentaba que la lectura siempre se tiende a hacer como para estudiar, y hay algunos libros que te marcan así como de que este es el que tienes que leer para aprender esto, y la verdad es que esos libros son muy
rígidos, muy poco aptos para gente joven y de mente abierta, están como, bueno, entonces yo escogí todas las lecturas que leímos, así que espero que les hayan gustado. Qué bueno que me dicen que les gustaron, pero coméntenme ahí, déjenme, si no me quieren, si no quieren abrir su micrófono, déjenlo en el chat. ¿Cuál fue la lectura que más les gustó? ¿Cuál fue la lectura que dijeron, no, esta está increíble? ¿O cuál, mientras la leían, se la pudieron imaginar y dijeron, no, me gustó mucho al terminar? Dice Anet en el chat, a mí me gusta leer mucho y cuando leo me gusta interpretar, imaginarme el escenario de lo que estoy leyendo. Esa es una habilidad que se desarrolla entre más lees, más fácil es ambientarte en las situaciones. Me encanta, son muy pocos los libros que logran ambientarte así de bien, pero los que lo hacen son realmente muy buenos. Entonces, les pregunto, ¿cuál fue el texto que leímos que más les haya gustado? Y también cuéntenme qué tipo de texto literario les gusta más. Si el texto narrativo o el texto lírico o tal vez el texto dramático. ¿Cuál de los tres creen que les parece más bonito? ¿La poesía, los cuentos, las novelas o en su caso las obras de teatro? ¿Alguna vez han ido al teatro? Si alguno de ustedes ha ido al teatro, déjenmelo en el chat. Alejandro dice, la que me dio tristeza es la de Muerte en Crónica porque pareciera que yo estuviera ahí. Crónicas de una muerte anunciada es una novela muy trágica. Yo la encontré muy guapa porque es el desinterés social de que, de que a la gente no le importan los demás. Es como el egoísmo de que todos tenemos la falta de empatía, de que podemos ver a la gente sufriendo y yéndole mal y nadie extiende una mano, nadie hace nada. Dice Daniela, no, supongo que te refieres al teatro. Dice Vanessa que por dos, ¿hacia qué? ¿Hacia lo que dijo Alejandra o hacia que no has ido al teatro? Si nunca han ido al teatro, chicos, espero que esta sea una oportunidad para que lo hagan. Tengan en cuenta ir al teatro la próxima vez que se abra. Dice Elías, a mí la de Caperucita Roja por la forma en la que se desarrolla es un poco más cruda, la forma en la que el lobo mata a la caperucita. Sí, a mí me encanta esa poesía de Gabriela Mistral porque pues estamos hablando de un cuento que todo el mundo se sabe. Hacer interesante un cuento que ya leímos una y otra vez de todas las formas posibles es algo que se hace con mucha dificultad y qué imponente es la poesía de Gabriela Mistral. Si no han leído más poesía de Gabriela Mistral, yo se las recomiendo ampliamente, tanto a Gabriela Mistral como a Alfonsina Storni, como a muchos de los poetas que yo les estuve mostrando. Hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Nicanor Parra, que es el padre de la antipoesía. Se le llama así porque era un señor que escribía poesía que no tenía estructura ni forma ni las intenciones de ser poesía. Entonces él decía que era antipoesía, todo lo contrario a la poesía. ¿Ok? Muy bien. Ya nada más vamos a comentar un par de cosas. Gracias por su participación. ¿Puedo comentar, profe? Adelante, Julián, te escuchamos. A mí en lo general sí me gusta casi todo tipo de literatura. Aquí las que ha puesto, cualquiera de las que haya puesto, todas están muy buenas y me gustó bastante la parte de la poesía también. Creo que es una lástima que no estemos en clases presenciales porque podemos interactuar muy poco, pero este tipo de clases es pues, para interactuar un poco más. Claro. Claro, de hecho, esta es la clase en la que yo más me divierto porque he hecho más relajo con mis estudiantes. Esta clase la he dado ya un par de veces y siempre es mi clase más divertida. Número uno, porque me encanta. Número dos, porque siempre desarrollo dinámicas para ella. Ok, muy bien, chicos. Gracias por tu comentario, Julián. A mí me encanta la poesía también. Me encanta tanto escribirla como leerla. Y por último, chicos, ya nada más les voy a compartir un par de cosas. Número uno, quiero compartirles esta página. Esta página se llama infolibros.org. Aquí van a encontrar, chicos, más de 3,500 libros completamente gratuitos. Y si se fijan, yo lo tenía en este apartado, el apartado número 21, porque aquí pueden encontrar libros de autores clásicos completamente gratis, chicos. Yo he leído a muchos de estos autores, por supuesto, y les puedo decir que son
No son la mejor forma de iniciar a leer, pero sí son lecturas muy guapas y yo les encargo de tarea permanente que escojan a alguno de estos autores y se lean un libro de ellos. Esa va a ser como su tarea final aquí. Léanse un libro de uno de estos autores, muchachos. Estos autores son autores de literatura clásica, son muy buenos. Puedo dar palabra, por ejemplo, a mí me gusta mucho, vamos a hablar, a comentar rápidamente cada uno de ellos. Charles Dickens es un autor de literatura, es americana técnicamente. Él no es americano, pero la forma en la que escribe se relaciona mucho a la forma, digamos así, fantasiosa, natural de ver las cosas. Él es un autor talentoso de la época industrialista, de la época de la revolución industrial. Se refleja en sus lecturas, se refleja en su escritura. Es un autor bueno, pero no es el más admisible para todos. O sea, su lectura es pesada. Pese a que es muy bueno, siento que es pesada. Julio Verne es mi autor favorito de todos los tiempos. Él escribía ciencia ficción. Verán, la época en la que existió Verne no habían aviones, ni submarinos, ni nada de eso. Y este señor los vio venir. Él escribió 20.000 leguas de viaje submarino, que es mi libro favorito de todos los tiempos. Es un libro en el que se cuentan las aventuras del Capitán Nemo en el Nautilus, una nave que viajaba por debajo del agua. Y también o sea, él inventó el concepto de los submarinos y ni siquiera en su época, ni siquiera había pruebas de que pudieran existir. Él habló de máquinas voladoras, él escribió Viaje al centro de la Tierra, que es un libro excelente también, que habla del profesor Otto Lindenbrock y su sobrino, que viajan al centro de la Tierra y encuentran una pequeña biosfera ahí adentro con cosas antiguas que se preservaron por miles y millones de años, como animales fantásticos y algunos de los cuales ya no existen. Edgar Allan Poe es un escritor gótico. Él no escribe libros, él escribe poesía. Léanse una poesía de este señor. Él escribía poesía en inglés, por eso al traducirla al español como que no rima. En inglés se aprecia un poco más, pero su inglés es muy arcaico, así que ni sabiendo inglés las puedes apreciar de la misma forma. Tendrías que ser muy bueno en ello para leerlo. Jane Austen es una autora, la primera autora de estas grandes novelas, romance clásicas. Ella escribió Orgullo y Prejuicio. Si han visto la película de Orgullo y Prejuicio, ella escribió el libro. También es la autora de Sentido y Sensibilidad. Escribía estas novelas de época con señoritas y caballeros, condes y condesas. Fantástica su literatura. A mi novia, a mi prometida le gusta mucho. Mark Twain, ese sí es un escritor americano. Él es el responsable de muchos de los libros popularizados en Norteamérica. Su literatura es aburrida. A mí no me gusta Mark Twain. Sigmund Freud es el padre de la psicología. Esto no es literatura. Charles Darwin tampoco es un autor de literatura, pero ahí se los marco para que lo sepan. Shakespeare, señores, el creador de todos los géneros literarios. Shakespeare fue el hombre que escribió más obras en toda la existencia del mundo. Este señor era un maestro, escribió obras dramáticas para todos y se dice que Shakespeare creó los géneros dramáticos porque él escribió romance, terror, acción, drama, todos los géneros que nosotros conocemos hoy en día, Shakespeare los escribió. Él fue el responsable de crear los géneros dramáticos. Alexander Dumas o Alejandro Dumas es el escritor de Los Tres Mosqueteros. Si tienen chance de leerse ese libro, léanselo. Alexander Dumas fue muy importante porque él escribió en Francia un libro siendo negro. Alejandro Dumas era negro. Entonces, ¿saben ustedes lo complicado que era para el resto del mundo comprender que en Francia, mientras que en Estados Unidos todavía había esclavitud, en Francia había un negro escribiendo una de las novelas más importantes de todos los tiempos? También está Franz Kafka, que es un excelente autor. Él escribió muchos libros relacionados con la persona y la psicología. Es un escritor importantísimo. Voltaire tampoco cuenta.
Oscar Wilde es uno de los escritores de cuentos más grandes de todos los tiempos. Hay muchos cuentos de él que son muy bonitos, como El fantasma de los Canterville, y él también es el responsable de uno de los cuentos fantásticos clásicos más bonitos que hay y que habla acerca de la vida banal. Este escritor escribió el retrato de Dorian Gray, que es su obra magna, es la que más le conocen todos. Se los recomiendo ampliamente también. Su literatura es sencilla, él escribía cuentos, es bonita, muy británica. Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle es uno de mis escritores favoritos también. Diría que es el escritor que se encuentra justo detrás de, de, de Julio Verne, que es mi autor favorito por excelencia. Conan Doyle es el responsable del detective más importante y más influyente de toda la literatura. Él escribió a Sherlock Holmes, él fue el creador de Sherlock Holmes. O sea, así de influyente y de importante fue para, para nuestro mundo. García Lorca es un escritor de un cuentacuentos, es latino, uno de los miembros del boom latinoamericano. Yo se los recomiendo fuertemente, ¿ok? Víctor Hugo es un poeta, también hacía poesía bellísima, es muy importante. Este señor fue un dramaturgo, también escribió novelas, era francés, ahí se los encargo. Hay mucho de él que podemos apreciar del país del que viene. Es el de Los Miserables, ¿no? Exactamente, Víctor Hugo es el responsable de Les Miserables. Si han visto la película, si han escuchado, si han visto la obra, él es el responsable. Qué chido que captaste la referencia. Lewis Carroll es el creador de Alicia en el País de las Maravillas. Se le tacha de pedófilo, por cierto, pero no piensen en él, piensen en su obra. León Tolstoy, a mí no me gusta Tolstoy, ahí se los dejo de entrada, pero es un autor importante y relevante para el mundo. No he leído mucho de él, así que hablar de él no me corresponde. Friedrich Nietzsche. Nietzsche era un filósofo literato que escribió muchas de las obras que crearon la corriente de pensamiento nihilista. Él es el responsable del nihilismo, es decir, la corriente que dice que nada importa y la vida es una basura, pues ese fue Nietzsche. Tiene muchos libros de literatura filosófica, entre ellos está, por supuesto, El Anticristo y esta novela que tengo aquí, ¿dónde la tengo? Así habló Zaratustra, also sprach Zaratustra. Esa es una, él era alemán. Este señor se deschavetó, porque escribía muchas novelas, escribía, perdón, mucha filosofía muy linda, muy humanitaria. Y un día, es una leyenda, no sé si es real, un día ese güey estaba en medio de una plaza comercial y se detuvo, se quedó como varado y vio que todo el mundo alrededor giraba y era una vanidad impresionante, era como yo no soy relevante para estas personas, todo el mundo hace lo que quiere y no necesita a nadie, o sea, tuvo una epifanía en ese instante y de repente miró a un hombre que estaba azotando a un caballo y el caballo estaba llorando. Entonces dicen que ese fue el momento en el que Nietzsche dijo, ¿saben qué? Esta vida es una basura, no nos merecemos existir, y empezó a tener crisis existencialistas que hicieron que se le botara la canica y escribiera las últimas obras que escribió. Miguel Cervantes es el responsable del Quijote. No lo lean a menos que estén dispuestos, realmente muy dispuestos a prestarle montones de atención. Agatha Christie es una de las novelistas de novela negra más importantes de todos los tiempos. Ella es la responsable, por ejemplo, de Hércules Poirot, que es un detective. Es una novelista increíble. Yo se las recomiendo también muy ampliamente. Y de Adolfo Becker no tengo mucho que decir porque no he leído ni un solo libro de él. Tampoco conozco todos y cada uno de los libros que hay. Todos estos autores son muy buenos autores, chicos. Yo les recomiendo que lean uno de ellos de perdida, solamente para que estén al tiro con ella. Pregunta Elías en el chat, profe, ¿qué es novela negra? Ya lo había comentado, Elías. La novela negra es novela de detective, novela de crimen, novela de donde pasan cosas trágicas, pero relacionadas al crimen. Por ejemplo, la de El Irlandés, que de hecho ya se adaptó a una película, es una novela negra. No se llama El Irlandés, tiene otro nombre como novela, pero no recuerdo cuál. Todas las novelas que puedan leer, que si de narcotráfico, que si de detectives, que si de crímenes, pues son novelas negras. Se caracterizan por ser muy crudas y sangrientas. Entonces yo les dejo de tarea leerse uno de estos libros. Ah, miren, me salté a algunos de ellos, de los que están acá.
Lovecraft es un escritor de terror, se los recomiendo ampliamente. El Marqués de Sade estaba loco, no lean nada de él. Horacio Quiroga, un excelente escritor. Rubén Darío, mi tocayo, maestro. No conozco a Alan Smith. Aristóteles no es tan importante. Dostoyevsky es la lectura más aburrida y lenta que he leído jamás. Perdónenme si a alguno de ustedes les gusta Dostoyevsky, pero a mí no me gusta para nada. Kant es un filósofo, no un autor de novelas. Alighieri es el responsable de El infierno de Dante, chicos. Él escribió la Divina Comedia. Léanse la Divina Comedia cuando hayan ya leído varios libros más. H.G. Wells también es un escritor de ciencia ficción. Él es el responsable de escribir, por ejemplo, El hombre invisible, un excelente autor también. Y al resto de ellos no los conozco, a excepción de Stoker y Maquiavelo. No conozco a Stevenson ni a Hesse. Hesse es un filósofo también. Y Ralph Waldo Emerson no tengo idea, ni a Louis Stevenson, disculpen. Bram Stoker es el autor de Drácula. Drácula es un libro fantástico, es un libro envolvente, increíble de bueno, se los recomiendo ampliamente. Y Maquiavelo era un escritor fatalista. A Maquiavelo se le atribuye la frase de el fin justifica los medios. Él escribió El Príncipe, pero sus libros son plena y absolutamente de comportamiento social humano y filosofía, entonces no se los recomiendo mucho, se van a aburrir leyéndolo. Estos autores... La frase, ¿no, profe? ¿Cómo? De Maquiavelo también proviene la frase de maquiavélico. Ah, sí, de él viene. De él viene porque Maquiavelo pensaba que no importaba lo que hicieras siempre y cuando lo hicieras en pro del bien mayor. Entonces, si tenías que matar a un alborotador para que los demás estuvieran tranquilos, lo matabas. No importa, solo con tal de preservar el orden. Él decía que el fin justificaba los medios. Por eso cuando te dicen que piensas de forma muy maquiavélica, es cuando no te importa pasarle encima a las demás personas o hacer lo que tengas que hacer para lograr tus metas. Eso es ser maquiavélico. De ahí proviene el término. Chicos, les dejo de tarea y del mexicano premio Nobel. ¿Cómo? Del mexicano premio Nobel. Octavio Paz, ¿dices? Octavio Paz, sí. Octavio Paz, yo les recomiendo sobre todo, ya se me olvidó cómo se llama el libro principal. De Octavio Paz yo di una ponencia una vez y ya no me acuerdo de nada, fíjate. Pero sí, busquen algo de él. Si no me recuerdo, su literatura es muy amigable, no tiene un lenguaje muy anticuado. O sea, la pueden traducir, la pueden aplicar fácilmente a la época moderna. Muy bien, chicos, les dejo de tarea, de verdad de tarea, leerse uno de estos libros. Pónganse el propósito. Si no les funciona uno y les aburre, busquen otro hasta que encuentren el correcto. Y como segunda tarea, y esta sí es oficial, esta tarea sí me la van a entregar y sí se las voy a marcar, tienen hasta el domingo para hacerla, es la siguiente. Les dejo de tarea a ustedes escribir un cuento o un poema. Eso se los dejo de tarea. ¿Ok? Escriban un cuento o un poema, de lo que ustedes quieran, que sea de su autoría, completamente sacado y obtenido de sus jóvenes y creativas mentes. Esa es una tarea. Si quieren hacer un microcuento, también se los encargo. Hagan un microcuento, lo que ustedes quieran hacer, pero quiero que escriban uno de estos géneros creativos. Incluso si quieren escribir una obra de teatro, o si ya se animan a escribir su novela, de una vez. Para el domingo, chicos, al igual que el ensayo, les dejo de tarea escribir una poesía, un poema, un cuento o lo que ustedes quieran. También puede ser una obra dramática, una obra teatral, pero se los dejo de tarea. Ahí también tiene a Voltaire, ¿verdad? Que fue uno de los autores de los derechos del hombre. Sí, pero pues Voltaire no es literatura. Eso es lo que yo quería dejar en claro. Algunos de estos autores no son de literatura. Esa es su tarea, chicos. Tienen hasta el domingo para entregarme. Que tengan un bonito día. Con esto terminamos nuestro módulo, muchachos. Lean, chicos, de verdad. Les va a dejar mucho. A mí me encanta leer y apuesto que a ustedes también les va a encantar. Profe, ¿el siguiente módulo ya no nos lo dará usted? Creo que no, creo que ya no. Ya se va a acabar la clase. Que tengan muy bonito día, muchachos. Cualquier duda o comentario, al WhatsApp, ya saben. Se me cuidan mucho. ¿Va a dar algún otro módulo, profe? No lo sé, no lo creo. No lo creo. Hasta pronto, chicos. Se me cuidan. Buen día, profe. Buen día para todos.